bombazo en vivo de Cristina Pérez. Revisando numeritos, la cantidad de votantes en las 3 últimas elecciones presidenciales, es muy interesante esto, en términos de porcentaje, lo voy a decir para no marearlos con números, no difiere demasiado. En la elección general de 2015 y la de 2019, fue a votar casi un porcentaje idéntico, por decimales, no es igual. 81% del electorado, 81. La variación es, se apagó la luz, la variación es, cuando gana Alberto Fernández, 81,31%, y en 2015, en la primera vuelta de esa elección, que en el balotaje lo gana Macri, 81,07%, o sea, 81%. En el balotaje bajó un poquito, 80%. La baja de asistencia en las presidenciales de 2023, que fue la siguiente elección presidencial, apenas mostró una señal de alarma. Estamos hablando de 81 bajando a 77%. En el balotaje 76,31%, unos 4 puntos porcentuales menos. En el medio habíamos tenido la pandemia, con todo lo que significó, ¿no? Muchos la señalan como el punto de profunda crisis, ¿no? Las elecciones legislativas, precisamente, ya no hablamos de elecciones presidenciales, sino legislativas, solían arrojar este último número de la presidencial de 2023. 77%. Es decir, que había una baja normalmente en las legislativas. Eso pasó en 2013 y 2017. Donde hubo una baja más drástica es justamente en la elección legislativa de la pandemia, en la que estuvo ahí. Ahí se llegó a 71,72%. Es más fuerte esa baja. Estamos hablando del 81 al 70, son 10 puntos menos. En participación, ¿no? Siempre en participación. Es decir, que los flacos comicios de apenas la mitad del electorado que vimos este año en muchas provincias son la novedad. Luego de la elección presidencial de Javier Milei. Y también considerando que las dos principales fuerzas que antes de la irrupción de Milei se disputaban el poder, están en crisis total. Del lado de la oferta, es decir, de la oferta política, la crisis tiene que ver con no haber interpretado la demanda y con haber sido castigados por los electores que venían eligiéndolos en versiones de coaliciones. Fuera Juntos por el Cambio, fuera Frentes de Todos, Unión por la Patria, los nombres que ustedes quieran. ¿Cómo se relaciona la crisis de estos dos espacios que dominaron la política con la asistencia a las urnas? ¿Quiénes son los que faltan a votar? ¿Son los que no se sienten representados eventualmente por Milei, pero tampoco por otros candidatos? ¿Se enojaron con todo el sistema? Yo creo que la respuesta a este tema no la vamos a tener ya. Es decir, va a haber mucho de esa respuesta que se produzca en el resultado de estas elecciones, las dos que vienen, provincia y elección nacional, pero también la vamos a tener más acabadamente en la elección presidencial de 2027, porque tenemos una crisis de liderazgo. El líder, podemos discutir qué es un líder. Si el líder es el que interpreta a la sociedad, el que convence a la sociedad de seguir su camino, porque están esas dos vertientes, ¿no? El líder que interpreta, díganme dónde van y seré su líder, como decía Disraeli, creo, o este es el camino, yendo por acá vamos a llegar al puerto que queremos llegar, síganme a mí. Es el otro vector. Pero claramente hoy hay un cortocircuito muy grande, un divorcio muy grande entre lo que los líderes tienen para ofrecer, no están interpretando a la sociedad.
Entonces queda gravitacional la figura del actual presidente, que no es un líder convencional porque no viene de la política, más allá de que ocupe un lugar inobjetablemente político. El otro día charlé con uno de los gobernadores más importantes del país y me hacía una distinción. Me decía, mira, yo lo que veo es que la asistencia sigue siendo fuerte cuando se elige cargos ejecutivos. Es decir, que van a las urnas más votantes cuando hay que elegir intendente, por ejemplo, que cuando hay que elegir diputados o senadores o legisladores, concejales, o que van más votantes cuando hay que elegir gobernador. Por ahí eso vamos a tener una primera prueba a fin de mes cuando elijan en Corrientes gobernador. Los cargos ejecutivos, obviamente, están más conectados con la posibilidad de cambio real o de gestión real, de que afecten más la vida de la gente, para bien o para mal, que se atenúa con los asientos legislativos, porque es un poder más difuso el que se le otorga al legislador. Sin embargo, bien podrían servir para argumentar la importancia de las elecciones legislativas todos los problemas de gobernabilidad que venimos comentando desde que asumió Milei. Imagínense lo que vale una banca, ahora que en el Congreso estén poroteando si el veto sí, el veto no. Imagínense lo que vale una banca. Esas bancas que por ahí no, que la gente no quiere votar, que el legislador. Ahora las bancas, les diría que son tan fundamentales, son casi una extensión del poder del presidente. En este punto, en esto que les estoy diciendo de que cuando se vota un intendente hay más tracción que cuando se vota senadores o diputados, también puede estar una de las claves de las elecciones testimoniales de tantos intendentes bonaerenses. Y no estoy diciendo que las esté justificando, ya les dije que me parece una aberración, pero lo que están considerando es que por ahí la figura del jefe comunal va a tener más fuerza para activar los aparatos que si fueran meras figuras legislativas, sobre todo en una provincia como Buenos Aires, donde nunca se los votó desdoblados, por primera vez. Entonces, la gente ni siquiera tiene conciencia por ahí de esos puestos, porque nunca es noticia la legislatura. Fue noticia con Chocolate Rigó, con las reelecciones indefinidas, con todos estos papelones, con el gasto que tienen, que es descomunal, porque tranquilamente podrían tener una sola cámara. Entonces, ¿qué pasa? Como para muchos ya se está jugando la elección de 2027, o para el peronismo se está jugando la supervivencia directamente, o la gobernabilidad de estos últimos 2 años de mandato, están tirando toda la carne al asador. A ver, ya dijeron en este programa, y lo dijimos todos, que son candidaturas fraudulentas, que incluso la Cámara Electoral las consideró manipulaciones del electorado. Pero si así y todo, con lo impopulares que son estas candidaturas, son 23 los intendentes bonaerenses que se presentan, yo decía, hay varias conclusiones. Porque algunos es que de hecho prefieren el desprestigio a arriesgarse a una baja participación. Eso por un lado. Y que hay una especie de condicionante para el aparato si va el intendente. Porque el mensaje es que si el que manda se presenta, la falta de movilización podría tener consecuencias en todo el aparato. Y el aparato mismo sabe que su vitalidad, su destino vital político está en juego. Entonces, los intendentes ponen a sus aparatos bajo presión, y me decía alguien esto el otro día, una fuente muy avesada en comicios, porque esta es una elección para aparatear. Y el aparato bonaerense es el aparato, si es que hablamos de aparatos, porque es el más grande, el más arraigado, ¿no? Más propenso a la verticalidad peronista, que ha sido el más conservador de los electorados en términos de elegir gobernador. Que ahí hay otra clave, pero que en todas las elecciones legislativas generalmente llevó al peronismo a la derrota, excepto en la tercera sección, ya famosa. Desde 2005 que el peronismo gana en la tercera sección. Perdón, desde 2005 que el peronismo no gana una legislativa de medio término, pero desde el 97 que gana en la tercera sección. Entonces, fíjense ustedes cómo la política queda al descubierto con la ausencia de los votantes. Los votantes
Porque muchos dicen, no, la crisis de la democracia. No, lo que está en crisis, me parece a mí, son los representantes. La política queda al descubierto porque no logra interesar. Entonces en esta elección tienen que interesar. Y como esencialmente, y acá me parece que hay un punto, como esencialmente no hubo una autocrítica profunda, ni una autocrítica ante la gente, se metieron para adentro, una cosa todavía más endogámica, un reflujo de la endogamia. Miren, los candidatos son los mismos que perdieron en la elección pasada, no se quieren ir. Entonces, es como un artilugio esto, ¿no? Para que la gente vaya igual. Aunque también uno podría concluir en que el votante va cuando tiene a quién votar y cuando quiere votarlo. Porque por ahí el que tiene quien votar pero no lo convence dice, no, ¿sabes qué? No voy. Entonces, 2 actos, no uno. No ir es como una especie de voto en blanco, pero más hiriente. Más hiriente. En la ciudad de Buenos Aires, el cierre de alianzas, que hoy tiene un día crucial, bravísimo, les diría yo, como todos los días en que se toman decisiones, va a estar dramáticamente cruzado este cierre por el ausentismo de casi la mitad del electorado en las legislativas. Fue solo el 53%, el número más bajo histórico de la capital. También quedará en el ojo del huracán el apoyo de diputados del PRO a los vetos presidenciales que se conocieron hoy. Eso, según el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, está definiendo hoy el Partido Amarillo. Hoy vamos a hablar de la postura del bloque. En el Congreso vienen varios diputados, viene el presidente del bloque, vienen gobernadores, el presidente del partido, Mauricio Macri. Así que es una reunión importante. En la sesión original, respecto de los proyectos que vetó el presidente, 9 diputados del bloque se abstuvieron. ¿Qué posición van a tener ahora? Y nos juntamos para definir eso, para escuchar a cada una de las distintas posturas y tratar de encontrar un consenso, que no quiere decir que todo el mundo piense igual, pero que tratemos de tener una postura ordenada. Bueno, esto le mete presión al gobierno, que ustedes ya saben está contando los porotos, acuciado por su necesidad de sostener el rechazo a las leyes que quiebran el equilibrio fiscal. Abro paréntesis. Hasta el viernes en el gobierno aseguraban tener asegurados los votos. Pero hay que ver cómo evoluciona la situación política. Ustedes fíjense que 9 de cada 10 argentinos está a favor de que aumenten las jubilaciones, con lo cual hay un costo político para la nación que se ve obligada a explicar una vez más que no hay plata, ¿no? Les leo lo que dice el informe de la oficina del presidente. Este presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. En términos de números, los números que ponen en ese comunicado y que le asignan a las leyes vetadas son un costo de, para este año, 0,9% del PBI o 7 billones de pesos, y para el año que viene 1,68% del PBI o 17 billones de pesos. Este porcentaje es lo mismo que el ajuste que pide el fondo, que el gobierno se comprometió a hacer. ¿Y qué dice el gobierno para justificar esta posición tan dura de cara a la sociedad? Que tocar esto afectaría la baja de la inflación, porque aumenta gastos para los que no hay dinero. Yo creo que en estas elecciones también va a ser candidato el rigor fiscal, en parte. Esto es lo que vuelve a tensionarse, ¿no? ¿Puede pasar que haya diputados del PRO que no sostengan el veto de Milei si no hay acuerdo? Creo que es una posibilidad. El expresidente Macri se refirió, no sé si tenés el audio cortado de Macri, se refirió a la gobernabilidad que viene aportando el PRO al gobierno nacional, pero también a la estrecha negociación que les ofrece la Libertad Avanza, que quiere quedarse con todo, dice Macri, y en la misma línea le adjudicó a la falta de gobernabilidad, porque al PRO no le alcanza para cubrir tanto las espaldas del gobierno, las dificultades que está teniendo la economía para crecer. Lo explica así. ¿Hay algún temor de que la Libertad Avanza pretenda o quiera ocupar lugares centrales en las listas?
por sobre el PRO, que tiene preponderancia en la ciudad? Temor, es una confirmación, eso está fuera de discusión, ellos quieren tomar una posición totalmente dominante, pero la prioridad del PRO desde hace casi 2 años ha sido siempre intentar ayudarlos a generar gobernabilidad. Lamentablemente no ha sido el nivel de gobernabilidad que la Argentina necesitaba, por eso seguimos con este nivel de riesgo país y con problemas para que el país vuelva a crecer, ¿no? Bueno, es interesante esto porque Macri le está adjudicando a la, digamos, a la falta de gobernabilidad, de posibilidad de avanzar con las reformas, a la falta de músculo político para llevar adelante las reformas, le está adjudicando la falta de crecimiento. Y en parte eso también lo tiene que explicar el gobierno en estas elecciones, porque tiene que decir, bueno, para poder crecer necesitamos reformar y necesitamos que nos apoyen. Pero del otro lado, la oposición más dura va a decir, el ajuste lo están haciendo con los jubilados, o van a decir, este modelo implica un ajuste para toda la sociedad y no hay crecimiento. Ya está demostrado. Entonces acá va a ganar, para mí, más que el argumento, la confianza que la gente le tenga al que dice ese argumento. Esto es clave, porque fíjense, lo voy a decir de nuevo, no va a ganar el argumento, va a ganar la confianza que la gente tenga al que dice ese argumento. Uno puede leer entre líneas que haya o no acuerdo porteño, no implica que el PRO deje de ofrecerle apoyo al gobierno de Milei. Sin embargo, me pregunto hasta ahora cómo votarán los que ya se manifestaron en contra de vetar el aumento de jubilaciones, como María Eugenia Vidal. Creo que también tensaría al PRO que en la provincia de Buenos Aires sí acordó. ¿Por qué en un territorio sí, en un territorio no, en el otro territorio no? Puede haber un quiebre si no acuerdan en la ciudad, en el partido que fundó Mauricio Macri. Les agrego un tema más. Estuve consultando. Algunos sugerían en estas horas que la otra posibilidad que está analizando el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, es reconstituir lo que fue Juntos por el Cambio. Con el radicalismo, con el GEN, con la coalición cívica, con Graciela Ocaña, que el otro día la entrevistamos. Y algunos decían que incluso había puentes con Horacio Rodríguez Larreta. A mí fuentes inobjetables cercanas a Larreta me dicen, no hay chance. No hay chance, me dicen. Pero ¿por qué puede pasar que haya entonces cortocircuitos en la ciudad si no los hubo en la provincia? Incluso habiendo puesto a negociar a Cristian Ritondo, que es como la persona que activó, que manejó el acuerdo en la negociación con Karina Milei en la provincia. Acá lo que se explica en términos de números, y es cierto que hablan de una voracidad del partido del presidente de quedarse con los 2 senadores y de los 6 lugares primeros de la lista darle solo 1 al PRO, que el PRO está pidiendo al menos 2 que son los que creen que sacarían si fueran solos. Ahora, ¿qué es lo que hay en el telón de fondo de esta pelea tan intensa en la ciudad? Para mí, la competencia por gobernar Buenos Aires en 2027. No tengo dudas que esté en juego eso, porque acá estamos hablando de algo calcado a lo que pasa en la provincia. Se juega el signo político, en este caso el amarillo, lo mismo que se juega Kicillof, que es la supervivencia en el territorio principal de dominación de la fuerza política. En la provincia es el kirchnerismo, que su principal lugar de gobernación es la provincia, y en la ciudad es el PRO, cuyo principal territorio de gobierno es la ciudad. Y no es menor. Sobre todo, si uno piensa que ganaron los violetas en la elección legislativa y que Patricia Bullrich va a ser la candidata cantada para la senaduría de la Nación y que hace no mucho, hacía campaña con los Macri, con el color amarillo. Entonces, ¿qué está apareciendo ahí? Una carrera de Patricia con muy buenos números
hacia el gobierno de la ciudad, compitiendo con una eventual reelección de Jorge Macri o con otro candidato del PRO. Entonces también está esta tensión ahí. Hoy el partido porteño, fundado por Mauricio Macri, deberá sopesar opciones que no son nuevas, les diría. Son posiblemente las mismas opciones que tensionaron su interna, que terminó de alguna manera atomizándolos y dejándolos terceros en la última elección presidencial. Si inclinarse de la derecha hacia el centro o del centro derecha más hacia la derecha. El difícil centro, eso mismo también aparece en la provincia de Buenos Aires, el difícil centro, ese que no logra reconstituirse con una política volcada a los extremos. Y acá me voy a hacer una pregunta que va a quedar con puntos suspensivos. Si, como dicen muchos encuestadores, el kirchnerismo resulta derrotado en estas elecciones que vienen, ¿se va a correr el centro político de la Argentina? Vamos a ver. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.